Bienvenida. A ver, para quienes no te conocen, vamos a decir, ya lo dije los otros días, que sos, a ver, hoy por hoy sos una terapeuta integral, pero con especialidad o toda tu experiencia o todo esto que has integrado, lo volcás en la biodecodificación, o sea, tomás como eje en lo terapéutico la biodecodificación, que Sí, la nutrís de otras herramientas, pero siendo el eje la biodecodificación. ¿Es así? sí. Bueno, Eh, Mi interés principal surge a la biodescodificación, eh, esas cosas que ocurren de una manera que con el tiempo la miro y digo, bueno, fue fantástico. Y todo, sí, todo lo que hice luego fue miras a perfeccionar, ampliar, desarrollar también claro. la misma Este, técnica. perfecto. Y a ver, vamos a volver a refrescarnos un poquito la memoria, ¿no? En esto de la biodecodificación, que no es una terapia de acompañamiento, sino que es una técnica terapéutica o un método terapéutico. Y la diferencia, creo yo, que en lo que más radica en esto es, primero, que al no ser un acompañamiento, se hace una sesión que es de 2 horas con un motivo de consulta específico y que el segundo encuentro, si es que hay un segundo encuentro, por lo general siempre hay un segundo encuentro al menos, se hace recién, tu propuesta es recién a los 40 días, 30 días como mínimo, pero entre 30 y 40 días es lo recomendable. Contame por qué es eso. ¿Por qué? Porque viste que sucede por ahí que uno dice, ay, no, quiero volver la semana que viene, ¿no? Y vos en esto sos muy contundente. Decís, no, recién el próximo turno va a ser 30 días, 40 días. ¿Por qué es esto? ¿Qué sucede en una biodecodificación para que esto tenga que tener este tiempo de espera hasta el próximo encuentro? Bien. Sí, la, la técnica, la metodología de la biodescodificación que consiste en eh, recibir a una persona que trae una consulta y esa consulta es un problema, un tema, ¿no? Algo que le molesta, que le incomoda. Eso ya es un motivo para una biodescodificación, ¿sí? No es que vengo a ver o a prevenir algo, no, tiene que haber un motivo. Hagamos el paréntesis acá porque esto es Motivo, importante. sí, El motivo sí, de un motivo consulta. puede ser, no puedo ahorrar dinero, no puedo tener pareja, siempre encuentro el mismo patrón de pareja, eh, no duran los trabajos, tengo dolores de columna, siempre me duele el estómago, eh, desde que nací vivo triste, todos esos son Bien. síntomas, ¿Y ¿sí? puedo ir también con un diagnóstico médico a hacer una Sí, biodecodificación? mejor, mejor, Bien. mejor. De hecho, Entonces, es algo que siempre pregunto. Si hay un diagnóstico médico, mejor aún, porque con el paso de los años, los terapeutas han continuado desarrollando, investigando y se han seguido integrando tipos de conflictos a determinados diagnósticos, es decir, se va ampliando. No es bien. que es una barbaridad, pero se van encontrando nuevas formas en frases o en situaciones específicas que corresponden a un tipo de sintomatología emocional o física. Sí. Bien. Entonces, Eh, podemos decir que la biodecodificación es un recurso más al servicio de la medicina convencional, ya sea... Totalmente, Bien. totalmente. Sí, esa es la idea fundamental y que procuramos, o al menos a mí me interesa, y cada vez que pude estar en relación de trabajo o de amistad con algún profesional de la salud, médico, especialista, si tuvo la apertura para escuchar de qué se trata y interesarse, me mostré, digamos,
abierta a compartirlo porque justamente esta propuesta surge de un médico. Él hace un desarrollo, hace toda su investigación, lo pone a disposición y bueno, ahí se genera toda una movida que incluso terapeutas psicológicos, ¿sí? Médicos clínicos, Selam, Jusenberger, bueno, el creador de la metodología de la descodificación, Christian Fletcher, fueron, digamos, desarrollando. Bioneuroemoción, Enrique Corbera también toma. Enrique Corbera también, él es psicólogo, bueno, todos los que han podido integrarlo a su ciencia médica han enriquecido muchísimo más su asertividad en que, por ejemplo, los tratamientos médicos efectivamente den resultado, ¿sí? Porque a veces la gente dice, no, hago el tratamiento y no me da resultado. Hace una biodescodificación y le digo, bueno, ahora anda y probá en estos 30, 40 días cómo da resultado. Ahí vamos. Y va cambiando, ¿sí? A eso iba. Entonces te iba a decir, vamos a tomar como ejemplo para explicar el porqué de los 30, 40 días, vamos a tomar como ejemplo lo siguiente. Llega una persona a la consulta que viene con un diagnóstico médico. Ejemplo, a ver, no sé si te parece. Un tema de mamas, por ejemplo, que es cada vez más común. ¿Un qué? O no sé si, un tema de mamas. Ahí está. ¿Sí? Un cáncer, un quiste, un nódulo. Ahí está, un nódulo en la mama. En la consulta, bien. Sí. ¿Sí? Entonces la persona toma conciencia en esa sesión que en principio, a veces la biodescodificación, la persona en media hora se da cuenta de todo, ¿sí? Porque va todo facilísimo. A veces, en caso de una diabetes, puede llevar una hora y pico, porque es de otra forma la consulta, ¿sí? Hay otra forma del consultante y otra necesidad del terapeuta para que pueda ver de qué se trata el conflicto. O sea, la sesión se da en un marco. La sesión se da en un marco de 2 horas. Es lo que la sesión se da en un marco, en mi caso. Exacto. En tu caso, en un marco de... Por eso yo estoy hablando de tu caso, porque para mí, sí. Yo ya te lo dije, sos la número 1 en biodecodificación. No solamente tengo el gusto de considerarte una amiga, una persona muy cercana, sino que has sido y seguís siendo también mi terapeuta, más allá de que compartimos espacios como colegas, pero has sido y sos mi terapeuta como biodecodificadora. Entonces sé de lo que hablo cuando te recomiendo, cuando propongo que las personas se atiendan con vos, porque yo lo he experimentado y lo he vivenciado. Entonces, desde ese lugar me considero que tengo la autoridad suficiente para decir lo que digo de cómo trabajás profesionalmente. O sea, que aparte de ser un gran ser humano, sos una gran profesional, muy comprometida con lo que haces, muy estudiosa, y por eso me interesa muchísimo difundir tu metodología, porque me parece que también ahí hay un gran secreto que va de la mano del resultado. Porque a veces decimos, ay no, pero a mí no me dio resultado, ay no, pero esto. Ahora yo sé que quien hace una biodecodificación con vos tiene resultado. O sea, más allá de que el compromiso también, o sea, el compromiso es de la persona, está, pero tu metodología, tu manera de llevar la sesión y la propuesta que vos hacés te lleva a que sí o sí no tenés escapatoria y haces el proceso en el tiempo que vos estés lista para hacerlo, ¿sí? Entonces, por eso es importante esto de ir dando el marco de cómo es tu atención. Entonces la persona va con un diagnóstico, vamos a tomar el caso, como dijiste, de un tumor o un cáncer de mama, en una sesión de 2 horas. Hace la sesión y después recién vuelve a los 30 días. En este caso, vamos a dar un ejemplo. Un nódulo o un tumor en la mama derecha. Va y hace la sesión. ¿Cómo llevas a la persona en la sesión y por qué recién vuelve a los 30, 40 días? En la sesión, fundamentalmente, considero, y es lo que he aprendido de mis maestros también, es que en ese momento de encuentro somos dos almas, ¿sí?
que nos reflejamos y que tenemos para compartir ese conflicto, y que en esa toma de conciencia del consultante o de la consultante, se produce como como que todo gira, ¿sí? Todo lo que veía de una manera, empiezo a verla de otra manera. Es eso lo que sucede. La persona puede tomar una perspectiva diferente y con cierta frecuencia en esa primera sesión, incluso puedo hasta sentirme diferente en la toma de conciencia. Hay personas que son más racionales y otras más emocionales, y esa característica en el consultante también va a hacer que la toma de conciencia sea diferente en cada uno, ¿sí? La persona emocional seguramente va a necesitar ese mes para asentarse, para empezar a hacer las observaciones recomendadas para hacer en relación a ese conflicto descubierto, y empieza a notar, cuando vuelve, sí, noté que ya la sensación que tenía era diferente, o ya no estoy tan enojado, o ya lo que sea que le pasaba al principio, ya no lo siente. Eso para mí es importante, porque la persona puede tomarse un tiempo de autoobservación y comenzar a conocerse en el tema de cómo habita su cuerpo con sus emociones. ¿Por qué? Porque hay situaciones donde, y vos lo sabés, casos extremos, donde la persona no tiene mucho tiempo y quiere trabajarlo de inmediato, ¿sí? Es como que invertimos la frecuencia y vamos directamente de una manera más contundente, pero es a pedido de la persona. Cuando simplemente se trata de un proceso de cambio por una necesidad, porque la persona se siente mal con algo, busco que esa forma sea amable, ¿sí? Porque no se trata de estresarme por querer sacarme un problema de encima, entonces ya no tengo uno, tengo dos problemas. El problema y mi estrés por sacarme el problema. Creo que el cuidado en eso, muchas veces las personas solemos maltratarnos, hacer sobreuso de nuestras capacidades, ¿sí? Y por eso mismo nos estresamos. Entonces, también en una de las cuestiones como terapeuta, es esto de acompañar a la persona a colaborar con sugerencias para que ese trato consigo mismo también mejore, ¿sí? Que se dé tiempo, que se dé paciencia, y todo eso sucede en ese mes siguiente después de una toma de conciencia. Bueno, acá te hago un alto también, porque esto que estás diciendo es importantísimo. Cuando la persona toma conciencia, ahí es donde comienza un caminito de, podemos decir, reprogramación en todo nuestro cuerpo, o sea, en todo nuestro cuerpo emocional, físico, mental, o sea, y la biología del cuerpo, o sea, nuestras células comienzan un caminito de autosanación, porque en realidad es eso lo que se produce. Sí. Entonces, de hecho hay mi maestro de biodescodificación, él sostiene que simplemente con tomar conciencia es suficiente, que no es necesario el acompañamiento. En algunos casos coincido, ¿sí? La toma de conciencia es suficiente y he visto grandes cambios y la persona no ha vuelto más por ese tema al menos, ¿sí? Uh-huh. Ahora hay otras personas que cuando toman conciencia y se encuentran en esa situación, bueno, ¿y ahora cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, esas personas sí necesitan, porque no somos todos iguales, ¿sí? Necesitan una invitación a un acompañamiento. Y ahí, bueno, está la segunda parte de la propuesta, que es la desprogramación y reprogramación. Ahí está. Y importante esto, lo que pasa en la biología, ¿no? Porque por eso también es esta técnica llamada biodescodificación o descodificación, porque en realidad es eso lo que se produce, se descodifica algo en nosotros
Y esa descodificación produce cambios en todo nuestro sistema. Entonces, de ahí es de donde después viene la sorpresa cuando al cabo de un mes, mes y medio, 2 meses, me vuelvo a hacer los estudios, volviendo al tema, por ejemplo, de un cáncer de mama o de un tumor, y se encuentran con que hay o desapareció o se achicó o bueno, y esta Sí, no es tan cortito el tiempo. Generalmente esos cambios celulares se dan con 3, 4 meses, ahí se empieza a notar un cambio, una disminución de los nódulos, o después de 6 meses se empieza a notar un cambio, por ejemplo, en la sangre, en el caso de anemias o algún tipo bueno, de igual otros resultados. tenemos casos, porque también tiene que ver con el grado de conciencia que la persona tome en ese momento. Y lo que pueda. Y lo que pueda está, porque hay situaciones en que el tiempo es mucho menor. Es un mes y medio, para ver cambios, ya sean los resultados de los análisis, que eso es lo primero, digamos, y tenemos casos en que efectivamente así ha sido, o en mejorías espontáneas que hasta los mismos médicos se sorprenden de ver cómo va reaccionando el cuerpo sin plasmarse todavía del todo, pero lo pueden ver en la respuesta que da el la paciente. Respuesta clínica. Exacto. Entonces, cuando la persona toma conciencia, yo diría que casi inmediato que un cambio se produce, ¿sí? Y después es según la capacidad de la persona o cómo la persona puede ir respondiendo a eso, ¿no? Sí. De hecho, esta toma de conciencia, la persona la puede sentir, porque no es algo solo mental, sino que lo pueden expresar como una expresión como de alivio. Ay, ahora estoy tranquila, ahora comprendo. Y ese decir, ahora comprendo, ahora puedo entender por qué sucede o para qué estoy viviendo todo esto, si bien no es algo que a uno le guste, ¿no? Porque a uno no le conforma el problema que tiene, pero comprender para qué se presenta esa situación causa un gran alivio. Y la toma de conciencia justamente es eso, poder cambiar de perspectiva, por eso se alivia. Y eso, esa sensación de alivio, esa sensación de comprensión desde lo cognitivo, tiene una representación neuroquímica en el cuerpo. ¿Sí? Claro. Los dosajes hormonales y de los neuroquímicos cambian. Dejan de ser estresores para ser endorfínicos, ¿sí? O de tranquilidad. No digo dopamina, pero bueno, es un estado relajado. Ahí se me viene así como para seguir charlando sobre esto, ¿no? Algunos casos, y en esto que vos decís de la toma de conciencia, ¿no? Que muchas veces también las personas sanan o se recuperan durante un tiempo determinado, y después, bueno, siguen su proceso y parten, bueno, a otro plano, ¿no? ¿Qué pasa ahí, no? Cuando la persona hace la bio y comprende, pero a la vez refuerza esto de que, bueno, quiero llegar hasta acá, hasta este lugar, hasta el cumpleaños de mi hija, entonces se recuperan. Pero pasa el cumpleaños de la hija, en este caso, que es dentro de 2 años o dentro de 1 año es el cumpleaños de mi hija, y la persona entra nuevamente, podríamos decir, en su conflicto, y ya no hay reparación porque, bueno, ya está, digamos. Lo expliqué así como para que se pueda entender. Esto es así, esto lo hemos visto. A ver, contá vos, ¿qué es lo que sucede acá? Bien. Hay personas que sabemos que no se pueden curar.
¿sí? Digamos, la biología, el cerebro sabe. Y en el caso de diagnósticos médicos terminales, incluso con fecha límite, ¿sí? Prácticamente desahuciados, que tienen un deseo profundo de lograr algo, ¿sí? Algo que está mucho más allá de la fecha que le han dicho, con todo ese deseo de estar bien, de llegar a ese momento, de recuperar y de todo eso, el cerebro hace lo que se llama como un stand-by, y el conflicto más importante de la persona comienza a ser: quiero estar presente en esa fiesta. Ese va a ser su problema nuevo. Entonces el otro, que era que el médico le dijo que tenía 3 meses y esta fiesta es en 1 año y medio, deja de ser un conflicto. Entonces la preocupación, todo su enfoque, su energía está en estar presente en ese momento. Ahora, ¿qué pasa cuando ese momento acontece, se cumple? Ya no tengo, ya está, ya estoy aquí, ya lo viví. Entonces, el otro que había quedado en suspenso, o digamos, como en un congelado, retoma y aparece. Y como sobre eso no había una energía de voluntad y de deseo tan intenso de vivir como de estar presente, entonces la persona simplemente cumple lo que le pronosticaron, lo cumple. Y acá vemos el poder de la creencia. Ajá. Es así. Y si nosotros nos pensamos como seres de conciencia, ¿sí? Porque somos animales con conciencia propia, con conciencia espiritual. Todo el universo, todos los reinos, vamos a decir, el reino de los minerales, el reino de las plantas, de los animales, tienen un nivel de conciencia. Pero nosotros tenemos un nivel de conciencia espiritual. En ese sentido, cuando nosotros entramos a mirarnos, cuando nosotros podemos mirarnos, nos damos cuenta que no somos más que un manojo de unas pocas células humanas, un montón de microorganismos en cuanto a la biología, y el resto somos todo creencia. Y ahí está la clave de lo que nos pasa. Yo hago todo lo que yo pienso, está basado en... Tomo un jugo de limón porque creo que es lo que me hace bien. Tomo un café porque creo que el café me va a mantener un poquito despierta. Y así, todo. Me elijo una remera naranja porque creo que el color naranja me cae bien. ¿Sí? Todo, son creencias. Y volviendo al caso, tomando las creencias y volviendo a este caso, ¿no? De como muchos otros casos en donde pongo toda mi atención y me pongo bien, digamos, o sea, hago la biodecodificación, comprendo lo que me pasa, pero como mi objetivo es de acá a 1 año, 1 año y medio, ese evento termina ese evento y vuelvo otra vez con lo que fue mi motivo original, podemos decir, de consulta. Qué importante si nosotros tomamos conciencia del poder que tienen nuestras creencias, y yo le agregaría algo más a esto, que es la importancia de conectar con el abrazar la vida, ¿no? Que si nosotros abrazamos la vida y ampliáramos esa mirada, esas ganas, que la vida no sea solamente, en este caso, el cumpleaños de mi hija o ese acontecimiento que quiero vivir, sino abrazar la vida entera. O sea,
quiero eso, y quiero esto, y quiero esto, y quiero mañana, y quiero pasado, hasta donde sea que tenga que llegar, tomo conciencia de lo que me está pasando y abrazo la vida. Porque acá en esto me queda este sabor de, fíjate vos cómo hasta en los casos extremos seguimos poniendo en el afuera, ¿no? O buscando en el afuera ese bienestar o ese estar bien. O sea, en este caso esta persona, su felicidad, sus ganas de vivir estaba puesto en ese evento. Qué diferente sería si conectamos con las ganas de vivir nosotros, porque nosotros abrazamos la vida. Y eso es lo que nos permite disfrutar de momentos, acontecimientos, ¿no? Sí. Y ahí entran en juego las creencias, muchísimo las creencias. Sí, las creencias y también un perfil de personas, ¿sí? Hace unos años, Carl Simonton, un médico norteamericano, él había hecho una descriptiva del perfil. Él se especializaba en tratamientos de cáncer, de hecho él fue el que propone las técnicas de visualización para lucha contra el cáncer, ¿sí? Visualizaciones donde proponía, no sé, tiburones o pirañas comiéndose a las células cancerosas, propuestas así, ¿no? Él es el que empieza con todo eso y tenía resultados. Él hablaba de perfiles de pacientes que llegaban y él los dividía en dos. Las personas que por su biotipología, él ya se daba cuenta que iba a hacer lo que pudiera, pero que no tenían, digamos, un pronóstico desde su mirada, no tenían un pronóstico de supervivencia de estos que él con otros decía, sí, este paciente va a sobrevivir a este cáncer, no importa lo que sea, porque justamente las características como ser pesimista, o podemos decir su personalidad, ser quejoso, la personalidad, ¿no? Claro, por eso digo, el perfil psicológico, ¿sí? De la personalidad del paciente influye mucho también. Y por eso lo traigo a este Simonton. Y él los divide así, en personas que son como con menos ganas, menos energéticas, más tristonas o quejosas o inseguras, con una autoestima baja, y otro que viene y tiene un diagnóstico igual que el otro a lo mejor, pero dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, todo lo que usted me dice yo lo voy a hacer, toma, voluntad, energía, decisión, determinación, tiene que cambiar la vida, cambio mi vida, no pone ningún obstáculo. Eso también es parte del proceso personal de cada uno. Y bueno, acá lo traje como cáncer porque Simonton se dedicó a eso, pero en realidad esto es para cualquier sintomatología. Sí. Porque la toma de conciencia en una sesión de bio justamente es eso, llegar a un punto donde me doy cuenta que tengo que decidir si desvío o si sigo por el mismo caminito que venía. Si sigo por el mismo caminito que venía y ya sé que voy a seguir igual, porque bueno, es lo que venía haciendo, y entonces voy a sostener este problema o este diagnóstico. Ahora, las implicancias que trae a mi vida tomar la decisión de hacer un cambio para no tener más esa sintomatología porque comprendí el conflicto que me llevó a que mi cuerpo me mostrara ese síntoma, a veces es mucho más desafiante eso que cualquier otra cosa, porque a veces tengo que dar vuelta a mi vida patas para arriba, como se dice. Ahí está. Y bueno, la toma de decisión me pone en un punto donde yo necesito contactar con mi coraje y mi decisión. Coraje y decisión, me quedo con eso. Me quedo con eso y es una gran invitación, ¿no? Coraje, decisión y animarse al cambio y animarse a hacer una sesión de biodecodificación, que es lo más maravilloso que te puede suceder en la vida. Lo súper recomiendo y te súper recomiendo.
La verdad, gracias por este momento, Silvia, y nos encontramos en un par de semanas más, si te parece, para seguir charlando de biodecodificación y sus beneficios. Bueno, Lili, muchas gracias y bueno, nos encontramos. Gracias. Un beso para todos. Gracias.